la primera hora hicimos énfasis en la necesidad de celebrar bíblicamente. Estamos aquí en esta iglesia evangélica, Comunidad de Gracia, celebrando el 13º o 13º aniversario desde que se estableció, desde que se fundó, desde que el cuerpo de Cristo en esta área local comenzó a funcionar, a tener un ministerio. En esta segunda hora quisiera darles una introducción, algunos datos concernientes al libro de Lamentaciones, que obviamente no es uno de los libros que se usan para tener sus devociones en casa, pero que es importante, que es parte de la Escritura y que por lo tanto debemos de no solo saber algo de él, sino buscar en ese libro aplicación para nuestras vidas. Obviamente, todos nosotros nos hemos lamentado acerca de algo en algún momento. Hemos llorado, hemos sentido el dolor en nuestro corazón, no físicamente, pero espiritualmente, algo que nos toca y nos hace derramar lágrimas. De manera que la experiencia que nosotros hemos tenido en alguna ocasión u otra, quizás es una representación muy pequeña de lo que vamos a estar viendo en el libro de Lamentaciones. Pero se cuenta de un hombre que estaba en el cementerio. Sabemos que obviamente uno de los lamentos más grandes por los cuales la mayoría de nosotros atravesamos es cuando un ser querido pasa a la eternidad, aun cuando sabemos que va a estar en la presencia del Señor. La separación nos causa ese dolor y lloramos. Este hombre estaba en el cementerio y otro que estaba por ahí observó cómo este hombre demostraba el dolor que le ahogaba sus lágrimas. Y constantemente decía, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te moriste? Otro hombre se acercó y le dice, perdone, no quiero entrometerme en algo tan personal y privado como es esto. Pero su esposa se murió. No. Es el primer esposo de mi esposa. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te moriste? ¿Por qué me dejaste con esta mujer? Esa era la idea. Ese era el lamento de aquel hombre. Bueno, seguramente vamos a tener otros lamentos en nuestras vidas, diferentes situaciones. Y este libro de Lamentaciones no necesariamente es un manual para cómo evitar, cómo resolver, cómo tratar con el sufrimiento. No es una fórmula de 1, 2, 3, haz esto, 1, haz esto, 2, 3, y ya todo se va a resolver. Aún no es una explicación del porqué del sufrimiento, pero lo que Lamentaciones es la respuesta emocional de una persona y un pueblo al sufrimiento que, y esto es importante, que sabían era causado o permitido por Dios en vista del pecado con el que se habían conducido. ¿Por qué es Lamentaciones importante para nosotros? ¿Por qué debemos estudiarlo? Porque toda persona está sujeta a algún sufrimiento durante su vida. Los que conocemos a Dios por medio de Jesucristo, además de identificarnos con las emociones en el libro,
también encontramos allí la alentadora confirmación de que en cualquier sufrimiento podemos y debemos acudir a Él. El tema, un poquito más amplio de lo que ya he mencionado, es una expresión de las emociones del autor y de los sobrevivientes en Jerusalén ante la destrucción de la ciudad, la destrucción del templo, la muerte de muchos, el exilio de otros, sucesos que marcaron el fin del reino de Judá como una entidad política, como un pueblo independiente. No más Judá, no más reino, no más continuidad del ungido de Jehová. Políticamente, económicamente, imagínense ustedes si un poderío invasor llegara a Honduras y destruyera la capital, dejara este lugar en escombros, muchos muertos y muchos llevados aún como prisioneros. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Eso desde el punto de vista, podríamos decir, secular en general. Pero ya como creyentes, ¿cómo responderían si ya no hay oportunidad de reunirse como estamos reunidos esta mañana? Las iglesias que ya están terminadas han sido también destruidas por las bombas y no sé qué más. Hay pastores que han fallecido. Hay falta de líderes. ¿Cómo se sentiría? Sería un tiempo de lamentación. Y esa fue la situación del escritor de Lamentaciones, muchas veces en forma personal, muchas veces en representación de la ciudad y otras veces en representación de todo el pueblo, los sobrevivientes que habían quedado allí. ¿Quién es el autor? Bueno, tradicionalmente se dice Jeremías. No hay algo en el libro que dice palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo tal y tal cosa, como lo encontramos muchas veces en el libro de la profecía de Jeremías. No existe tal cosa en el libro de Lamentaciones, pero podemos ver que hay pasajes que son muy similares, lenguaje similar. Vemos situaciones que también son muy similares a la experiencia de Jeremías. El autor, como Jeremías, fue perseguido, puesto en una cisterna. Y en ambos escritos vemos la dedicación y fidelidad al Señor, a la vez la desesperación al no entender exactamente por qué el Señor había permitido que esto sucediera. El hecho de que Jeremías estuvo presente en Jerusalén antes, durante y después de los sucesos, es decir, de la destrucción de la ciudad y del templo, nos dan una indicación de que es muy posible que él haya sido el autor. Entonces, aunque la composición, aunque el libro de Lamentaciones no lo especifique y por lo tanto no se pueda aseverar con una certeza total de que Jeremías fue el autor, creo que la tradición es válida en decir, como se menciona muchas veces, las lamentaciones de Jeremías. En efecto, en la Septuaginta, es decir, la traducción al griego
del Antiguo Testamento hebreo tiene al principio una sección que dice que estas lamentaciones, dice que fueron escritas por Jeremías llorando y lamentando con esta lamentación sobre Jerusalén. Pero esa es la tradición nada más. No lo tenemos en el texto hebreo, pero sí en la Septuaginta. En la Septuaginta se le llama lo que en español traduciríamos como cantos fúnebres o lamentos. Propiamente la palabra lamento es una referencia a un canto fúnebre, algo que se habría de expresar en forma de canto durante un funeral. Ahora, algo interesante es del libro, es de la traducción al latín de donde nosotros derivamos la palabra lamentaciones. Lamentationes en latín, lamentaciones en español. Ahora, hay cierta estructura muy interesante. La forma es una forma poética, lo que tenemos, es poesía. Los capítulos 1, 2 y 4, cada uno de esos capítulos tienen 22 versículos. Y cada versículo comienza con cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Es como que si hacemos un acróstico, esa es la idea, ¿no? Ahora, el capítulo 3 tiene 66 versículos. Y lo que sucede ahí es que cada 3 versículos comienzan con la letra del alfabeto hebreo. Ahora, el capítulo 5 no sigue esa estructura. Es totalmente diferente. Empieza con una letra, el primer versículo, con otra, luego se salta, luego regresa. No hay ninguna estructura. ¿Por qué razón? No me pregunten porque no lo sé. Ahora, ¿cómo es este libro pertinente a nuestras vidas hoy? ¿En qué forma una composición escrita en reacción a un incidente, a un suceso que se llevó a cabo hace más de 2.600 años, cómo es eso pertinente a nosotros en el siglo XXI? Esta es la aplicación. Como parte del pueblo de Dios, es decir, nosotros, como parte del pueblo de Dios, sujeto a angustia y sufrimiento. Ya sabemos que no estamos exentos de eso. Como parte del pueblo de Dios, sujeto a angustia y sufrimiento. Entonces, acudamos a Él, al Señor, con contrición y ruego. No solo es cuestión de ir al Señor, oh, Señor, ayúdame, mira que estoy sufriendo. Contrición y ruego, y lo vamos a encontrar en Lamentaciones. La necesidad de ir al Señor con contrición y ruego en total dependencia de su inagotable compasión y gran fidelidad. En términos generales, el punto de contacto y por lo tanto algo que encaja con nosotros hoy es el aspecto de correspondencia en la relación con Dios. ¿Qué quiero decir por eso? Bueno, hay una correspondencia entre aquellas personas que como pueblo de Dios pasaron por esa situación. Hay una correspondencia con nosotros que como pueblo de Dios hoy también pasamos
por situaciones de angustia y hasta desesperación en algunas ocasiones. En primer lugar, entonces, correspondencia referente al estatus o la posición que ellos tenían y que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Voy a leer algunos versículos, ustedes pueden anotarlos y después repasarlos, pero voy a leerlos. Éxodo 6, versículos 6 y 7. Éxodo 6. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, yo soy Jehová. La Biblia las traduce el Señor con letras en mayúscula. Yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré, aquí está, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Capítulo 19, el capítulo 19 de Éxodo es cuando ellos ya están al pie del monte de Sinaí. Y dice en los versículos 3 y luego el versículo 7. Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 5. Si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Versículo 6. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Versículo 7. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Ahora, noten el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor, todo lo que Yahweh, todo lo que Jehová ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Sí, dijeron que sí. Entonces todo está bien. El acuerdo se ha hecho. Obviamente después eso se confirma con sacrificios y todo lo demás que concierne un acuerdo o un pacto. En Éxodo 20, donde tenemos lo que llamamos los 10 mandamientos, una vez más el Señor se identifica por su nombre, Jehová o Yahweh. Versículo 2, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Versículo 3 habla de que no tendrán otros dioses aparte de él, Dios que se ha revelado a ellos, no harán ídolos, versículo 4, no los adorarán, versículo 5, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Entonces, es este Dios personal, con un nombre específico, que se revela primeramente a Moisés y después a todo el pueblo. Es ese Dios el que hace un pacto con ese pueblo, adoptándolo como pueblo suyo y ellos adoptándolo como su Dios. El acuerdo se sella y de ahí en adelante ese sería lo que conduciría la forma en que se desarrolla lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Ese nombre Yahweh, ese nombre Jehová, esa designación como tiene la Biblia de las Américas, el Señor, se encuentra 27 veces en Lamentaciones. El punto que quiero enfatizar entonces es que
ese Dios que se reveló a Moisés, a Israel, con quienes hizo un acuerdo, ese es el Dios a quien el autor, en forma personal, autor de Lamentaciones, en forma personal y en representación del pueblo, es a ese Dios a quien se clama. Aquellos sucesos que se encuentran en Lamentaciones y por los cuales se lamentan, se realizaron dentro del marco de la relación de Dios con su pueblo y por lo tanto tiene implicaciones espirituales. Él vino a ser su Dios, ellos su pueblo, todo basado en el pacto de Sinaí. Y en el Nuevo Testamento los fariseos intentaban retener ese pacto, cumpliendo los detalles de la ley como que los identificaba como pueblo de Dios. Pero, ya estamos en el Nuevo Testamento, pero el Señor Jesús inauguró el ¿qué? Nuevo pacto, la noche que fue entregado, cuando dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Y como sabemos, después de su resurrección y antes de su ascensión, Él ordenó a los apóstoles que llevaran el evangelio más allá del pueblo judío a lo último de la tierra. La dispersión que comenzó con la muerte de Esteban y la persecución en la que estuvo involucrado Saulo de Tarso, hizo que los discípulos huyeran de Jerusalén. Pero a medida que huían, ¿qué iban haciendo? Iban predicando el evangelio. Y eso dio lugar a que Felipe fuese a Samaria. Ese fue el primer paso para la expansión del evangelio más allá del judaísmo de Judea y Galilea. Y en obediencia a lo que el Señor mandó a los apóstoles cuando les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ya se había predicado en Jerusalén, en gran forma en Judea. Ahora Felipe va a Samaria. Por siglos había existido una pugna entre los samaritanos y los judíos. Pero el evangelio en Samaria fue predicado por Felipe en obediencia al Señor. Y fue confirmado cuando los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan, y cuando ellos llegaron, oraron, les impusieron las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. De esa manera, ese grupo se identificó con el grupo que inicialmente había recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, en Jerusalén, dando lugar al nacimiento del cuerpo de Cristo, la iglesia. El próximo paso en la extensión del evangelio se realizó con la predicación de, una vez más, Felipe, cuando fue al desierto, fue llevado por el Señor a ese lugar y le predicó al eunuco, al etíope. Y eso fue seguido por la conversión de Cornelio en el capítulo 10. La expansión continuó cuando Bernabé y Saulo fueron enviados, apartados por el Espíritu Santo, para que fueran a otros lugares a predicar. Y fue en ese primer viaje misionero, en un lugar llamado Antioquía de Pisidia, que Bernabé y Pablo, ante la oposición de los judíos, comenzaron a predicar entre los gentiles. Hechos 14 relata que predicaron, y hay varios nombres ahí, Iconio, Derbe, Listra, Perge, y en cada lugar hubo oposición de los judíos.
al regresar ellos a Antioquía, no Antioquía de Pisidia en Asia, sino Antioquía de Siria, de donde salieron, de donde la iglesia con la comisión que el Espíritu Santo les dio, los envió a predicar. Cuando regresaron y dieron un reporte de todo lo que había sucedido, se encontraron con algunos que llegaron de Judea y que, como dice allí en 15:1 de Hechos, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y aquí es donde quería llegar. Como resultado de esa controversia, la iglesia en Antioquía envió a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para tratar el asunto. En el capítulo 15 tenemos ese concilio en Jerusalén. Y dice los versículos 12 al 14 de Hechos 15, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio, escuchen esto, cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. De manera que en ese momento se establece claramente a todos los judíos presentes en ese concilio, en esa iglesia en Jerusalén. Se les da a conocer que ese pueblo de Dios ya no solo es Israel, sino que es un pueblo de entre los gentiles, los que no son judíos. Y aunque los judaizantes continuaron introduciéndose en las iglesias, enseñando que era necesario que los gentiles observaran aspectos de la ley, el Nuevo Testamento instruye que lo que hace a la persona un hijo o hija de Dios y por lo tanto parte de su pueblo es fe en Cristo. A los gentiles entonces, es decir, los que no somos descendientes de Abraham según la carne, se nos ha concedido la oportunidad de ser pueblo de Dios por fe en Jesucristo. Y Pablo, entendiendo y reconociendo eso, les escribe a los Efesios: recordad, Efesios 2, 11 al 13, pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Y luego en el versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Israel vino a ser un pueblo de Dios bajo el pacto de Sinaí. Nosotros hemos venido a ser pueblo de Dios bajo el nuevo pacto instituido por el Señor Jesús la noche que fue entregado y que entró en efecto al momento de su crucifixión y muerte, lo cual constituyó su sacrificio. Un punto de contacto entonces entre los que atravesaron la experiencia descrita en Lamentaciones y nosotros es la relación que existía entre ellos con el Señor y la relación que existe entre el Señor y nosotros como su pueblo. Ese es el punto de contacto entre los que pasaron el sufrimiento descrito en Lamentaciones y nosotros hoy. Es el aspecto de
correspondencia en nuestra relación con Dios. En segundo lugar, correspondencia referente a la responsabilidad y compromiso. A Israel se le concedió el privilegio de escuchar en forma audible la voz del Señor. Pero con eso, la palabra escuchar también incluía la responsabilidad de obedecer esa voz. Esa responsabilidad se les resumió en... ¿Dónde está el resumen de la responsabilidad de Israel? Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Ese es el resumen. Estando allí en Sinaí, ellos se comprometieron, como ya leímos, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Los detalles de esa responsabilidad fueron explicados en el resto del Pentateuco, especialmente en Levítico, que ya hemos estudiado juntos. Y una vez enterados de esos detalles y con el pacto sellado con sacrificios, ellos repitieron una vez más: todo lo que Yahweh ha dicho, eso haremos. Ahora, en el Nuevo Testamento, la responsabilidad para los que desean establecer una relación con el Señor es básicamente la misma, en el sentido de primeramente escuchar su voz para luego responder al mensaje. Hechos 15:7. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. No solo oír, sino creer. Lo que Pedro quiere comunicar con estas palabras es que ya no solo Israel estaría escuchando la voz de Dios, sino que también los gentiles. Pablo en la carta a los Romanos, en la sección que trata con que Israel en su incredulidad ha sido judicialmente endurecida por un tiempo. Capítulos 9, 10 y 11 de Romanos son claves en lo que se refiere a Israel hoy día. El Señor ha judicialmente hecho a un lado a Israel por el hecho de su incredulidad, pero llegará un tiempo cuando nuevamente el Señor levantará a Israel, continuará su programa con ellas. Pero mientras tanto es el tiempo de los gentiles, el tiempo en el cual estamos siendo expuestos al evangelio y usados por el Señor para exponer a otros para que también puedan escuchar el evangelio. Ahora, Pablo en esa sección indica que toda persona, al oír el anuncio del evangelio puede responder por fe creyendo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? Ahí está el punto. Israel oyó y por lo menos teoréticamente respondió diciendo: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Pues también en el Nuevo Testamento. Y creo que una ilustración es la parábola del sembrador. Unos junto al camino. En ellos se siembra la palabra. Y se describe ahí que son los que la oyen, pero al instante viene Satanás, se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. De la misma forma, otros, donde la semilla fue sembrada en pedregales, son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son temporales. Cuando viene la aflicción o persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. A estos los que han oído. El punto que quiero enfatizar es que en esa parábola que el Señor
menciona y luego explica. El punto está en oír. El sembrar tiene que ver con el hecho de que las personas oigan, escuchen la palabra. Y dice que los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Pero al fin, en el versículo 20 de Marcos 4, otros son aquellos que se sembró la semilla en buena tierra, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros 70 y otros a 100 por uno. Claramente, oír la palabra no es suficiente, ni tampoco lo es responder de una manera inapropiada, con entusiasmo. Levantó la mano, qué bueno, pase adelante. Bueno, no quiere decir eso que es inapropiado totalmente. En enero de 1962, siglo pasado, hermanos, yo levanté la mano cuando escuché el Evangelio por primera vez. Y el Señor, en su fidelidad, me tiene aquí esta mañana. Oír, escuchar y responder apropiadamente, creyendo, entregándose al Señor. Entonces, correspondencia en referencia al estatus o posición como pueblo de Dios, pero también correspondencia referente a la responsabilidad de oír y comprometerse con el Señor. Aquel pueblo en el Sinaí tenía esa responsabilidad. Oyó, pero aunque dijo sí, la mayor parte del tiempo fue no. Pero hoy así debe ser. Tenemos que escuchar, oír y responder con compromiso delante del Señor. En tercer lugar, correspondencia referente a las consecuencias de no responder a la palabra. Decir totalmente no. En toda la historia del Antiguo Testamento se nos relata que Israel, en general, así como a personas en forma individual, fallar en el compromiso de haremos todo lo que Yahweh ha dicho, se demuestra ese ejemplo de forma más definitiva y en esa falla con las consecuencias que vemos tanto en el libro La profecía de Jeremías como en Lamentaciones. El ministerio de Jeremías se realizó mayormente en las últimas 4 décadas, 40 años del reino de Judá. Y durante esos 40 años este hombre estuvo predicando. En capítulo 5, versículo 21 de Jeremías, leemos: oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y luego en el capítulo 7, ese es un pasaje al cual hice muchas referencias cuando tuvimos la última conferencia en noviembre. Es el famoso mensaje en la puerta del templo. La gente está entrando y saliendo a hacer sus sacrificios. Y al salir, sentirse ya que todo está bien. El Señor le dice: párate a la puerta de la casa del Señor, proclama ahí esta palabra y di: oíd, oíd la palabra del Señor, todos los de Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. He aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan.
Esas palabras engañosas eran que nada le podía pasar al templo porque el templo era la casa de Jehová, el lugar donde él había decidido, había manifestado su nombre y ahí él se manifestaría a su pueblo, de manera que como el Señor estaba ahí, como su presencia ahí se manifestaba, nada podía sucederle al templo. De manera que ellos podían entrar a hacer sus sacrificios, salir y irse a su casa tranquilos, continuando haciendo lo que ellos hacían. Esas eran las palabras engañosas. Y luego el Señor dice, confiáis en palabras engañosas que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habéis conocido. Entonces el Señor pregunta, haciendo todo eso vosotros, les pregunta, ¿vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y diréis, ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones? Tenían la responsabilidad de responder correctamente. Pero entonces, como no lo hicieron, el Señor les anuncia particularmente, especialmente, no exclusivamente porque habían otros, pero mayormente por medio de Jeremías, les anuncia de que al no responder apropiadamente habrían consecuencias serias. Ahora pues, versículo 12 del capítulo 7 de Jeremías. Ahora pues, id a mi lugar en Silo. ¿Se acuerdan qué era Silo? Silo fue el lugar donde estaba Elí, donde estaba Samuel. Donde Samuel conoció al Señor. Y fue el lugar de adoración en ese tiempo, antes de que se estableciese la monarquía. Pero ese lugar fue destruido por los filisteos. Y no necesariamente por los filisteos, sino por el Señor. El Señor dice, ahora pues id a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y ved lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras temprano y hablando sin cesar, no oísteis, os llamé, pero no respondisteis, haré con la casa que es llamada por mi nombre, es decir, ese templo al cual entraban y del cual salían, diciendo, somos salvos. Haré con la casa que os es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, y al lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice con Silo, y os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, es decir, los del reino del norte, a toda la descendencia de Efraín. Y en ese tiempo, el reino del norte, lo que era llamado el reino de Israel, con reyes que nunca tuvieron ningún deseo de obedecer al Señor, como hice con ellos, haré con vosotros. Oyeron las palabras del profeta, pero no las escucharon, no creyeron, no escucharon con atención para responder apropiadamente. La mente y el corazón no estaban en concierto con los oídos. Lo que penetró en el oído no llegó a la mente para considerarlo, ni al corazón para creerlo. Cada uno pensó y creyó a su manera, siguiendo su propio camino, persistieron en la mentira y el error. Bien les dijo el Señor en labios de Jeremías, versículos que bien conocemos, Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
¿Quién lo conocerá? La pregunta es retórica. El Señor les está diciendo, sepan que yo lo conozco. Yo conozco lo que está en cada corazón. Yo, el Señor, yo, Yahweh, yo, Jehová, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. El fruto de sus obras fue manifestado con los sucesos de 586 antes de Cristo en Judá y en Jerusalén. Ese fue el fruto, la destrucción, las consecuencias que el Señor trajo como resultado de no responder apropiadamente a la palabra. En el Nuevo Testamento prácticamente tenemos lo mismo. El Señor Jesucristo les dijo a los que rehusaban su testimonio, pero creían ser privilegiados por ser hijos de Abraham. Les dijo, Juan 8:24, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Están las consecuencias de no creer verdaderamente. Como Jeremías y los profetas antes de él, que advirtieron al pueblo de la necesidad de escuchar y obedecer la palabra del Señor, y si no, sufrir devastadoras consecuencias. Así también llegaron Juan el Bautista y el Señor anunciando la llegada del reino y por lo tanto la necesidad de arrepentimiento. La necesidad de creer en el Rey, en el Mesías que se había hecho presente. No arrepentirse y por lo tanto no creer significaba sufrir las consecuencias del juicio. Eran multitudes las que venían a donde Juan para bautizarse. Un bautismo que indicaba arrepentimiento de pecados. Pero ¿qué les dice Juan? Dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha, ahí están las consecuencias, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Si los que acudían a Juan para el bautismo de arrepentimiento lo hacían con sinceridad y confesión delante del Señor, deberían demostrar la realidad de arrepentimiento de pecados con frutos de una vida que daba evidencia del cambio que el arrepentimiento había producido en ellos. El Señor Jesucristo prácticamente dijo lo mismo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré. Creer entonces en forma apropiada es la forma apropiada de responder a la palabra, como lo fue en tiempos del Antiguo Testamento. Y eso es lo que evita la consecuencia de juicio. Pero es un creer cuya realidad se demuestra en términos de fruto espiritual. En lo que se refiere a la consecuencia que el Señor anunció para el futuro, Él dijo que a los hijos del maligno, que obviamente no habrán respondido al mensaje de la palabra, eso dice, los echarán en el horno del fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Como sucede con todo lamento,
eso será ya muy tarde. ¿Cuándo nos lamentamos? Cuando ya metimos la pata, como se dice vulgarmente. Cuando ya hemos hecho lo que no debimos de haber hecho. Entonces nos lamentamos. Entonces lloramos. Eso en cuanto a estas personas que no habrán creído. Pero ¿qué de los que sí hemos creído? ¿Acaso están los creyentes expuestos al lamento? Creo que sí. Y eso es algo que veremos en el estudio, en el desarrollo del estudio de Lamentaciones, donde podemos identificarnos con el pueblo de Dios y aquel tiempo y aprender más del Señor y aprender actitudes, por un lado, que debemos evitar en cuanto a lo que Israel hizo y algunas otras que podemos imitar. Entonces, el mayor punto de contacto con el pueblo es lo que corresponde a la relación que ellos tenían y que nosotros tenemos hoy con el Señor. Correspondencia referente al estatus o posición como pueblo de Dios, correspondencia referente a la responsabilidad y compromiso, es decir, oír y responder apropiadamente, correspondencia referente a las consecuencias de no responder a la palabra, que tienen que ver con juicio que resulta en angustia y sufrimiento. Y para terminar, lo último, me voy a robar unos cuantos minutos, que no les suene mucho ahí el estómago. Correspondencia referente a, y esto es importantísimo, referente a la posibilidad de restauración de la relación. A pesar del devastador de juicio para Judá, para Jerusalén, con la destrucción de la ciudad, la destrucción del templo, la muerte de muchos, el exilio de otros, y el sufrimiento grande de los sobrevivientes que quedaron allí en Jerusalén, a pesar de ese devastador juicio, el pueblo no fue arrasado, destruido en su totalidad. Si hay algo que ustedes saben acerca de Lamentaciones, es lo que encontramos en el capítulo 3. Versículos 21 y 23. Estos son los versículos que todo cristiano, creo, si ha leído su Biblia, si ha leído en Lamentaciones, estos son los versículos que ha leído. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Yahweh, de Jehová, del Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. El escritor de Lamentaciones, y con él seguramente otros que confiaban en el Señor, reconocieron que aún con lo extenso del intenso del juicio y sus efectos, Dios había mostrado misericordia, dejando un grupo de sobrevivientes. Los que habían quedado con vida, aunque estaban sufriendo gran escasez, hambre, amenaza de muerte, ellos tenían la oportunidad de una restauración de su relación con el Señor. Restauración espiritual en toda época, hermanos, requiere un autoexamen que hace a la persona reconocer que sus caminos, su trayectoria en la vida no concuerda con lo estipulado por Dios y que por lo tanto necesita buscarle a Él, dirigirse a Él, darse vuelta. Esa es la idea de conversión, darse vuelta de su errado caminar para orientarse hacia Dios en actitud de súplica y oración. Hemos adoptado como versículos lema para esta conferencia, también del capítulo
3 de Lamentaciones, los versículos 40 y 41. Escudriñemos, estoy haciendo la cita de la Biblia de las Américas. Sí, perdón, lo que tengo aquí es de la Reina Valera. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos. Ahora, esa palabra volvámonos, el verbo que ahí se usa, volver, es uno que muchas veces se traduce convertirse. Es un verbo que los profetas usan y dicen, convertíos. Y la palabra literalmente es volveos. Y eso es lo que convertirse significa. Voy caminando en esta dirección, pero recapacito, entiendo, hago un autoexamen de lo que aquí está. Y entonces, en vista de lo que el Señor hace, me doy vuelta y voy en dirección a Él. Voy en dirección a Él. Volvámonos ¿a quién? No es volverse por volverse, a Jehová. Volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos, en súplica, obviamente. En el caso de un creyente o una congregación que se da cuenta de que su pecado le ha causado una situación de decaimiento o estancamiento espiritual, o aun que su desobediencia y alejamiento del Señor le ha ocasionado tiempos de sufrimiento, esa persona, esa congregación puede acudir al Señor con arrepentimiento y sincera sumisión para un regreso, para una restauración de la relación, de la comunión. En el mensaje del Señor Jesús a las iglesias en Asia, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, 5 de ellas son acusadas de haberse apartado del Señor y se les exhorta a arrepentirse. Claramente, una iglesia, una persona que ha dicho que cree en Cristo, que le ha aceptado como Salvador, claramente una persona puede caer en tal pecado que la comunión con el Señor ha sido interrumpida y que necesita arrepentirse. De manera que cuando veamos Lamentaciones versículo por versículo, tengamos en mente que quizás nuestra lamentación, nuestra situación espiritual es porque no hemos caminado con el Señor, porque hemos caído en el mismo error que los israelitas, que los judíos en aquel tiempo cayeron, y ahora el Señor está apretándoles las tuercas de tal forma que es necesario que ellos respondan a la oportunidad que Él ofrece, demostrándoles su misericordia. Él tiene misericordia con nosotros. El famoso pintor holandés Rembrandt, en 1642, recibió una comisión para hacer esta pintura que hoy día es la más famosa. Pueden verla allí en el Museo Nacional en Holanda. ¿Cómo es el nombre de la ciudad? Se me ha ido. Pero bien, puedes. ¿Alguien lo dijo? Amsterdam, sí. Pueden verlo ahí. Bueno, es una pintura de un grupo de hombres que eran los que habían sido designados para defender las ciudades, su ciudad. Y él hizo esta gran pintura que es aproximadamente como 4 metros o 5 metros, es algo grande. Pero en 1975 un hombre entró y con un cuchillo
comenzó a darle. Unos años antes, en el Museo del Vaticano, en la iglesia ahí de San Pedro, que le llaman, está la Pietà, que es esa escultura famosa de Miguel Ángel. Entró uno con un martillo y comenzó a darle. Un predicador conocido en Estados Unidos hace la pregunta, tomando estos dos puntos como ilustración, hace la pregunta, ¿qué hicieron los oficiales del museo o de la iglesia de San Pedro? ¿Hicieron eso a un lado, lo tiraron, lo descartaron? Pues ya está dañado, ya no sirve. No, emplearon a los más hábiles restauradores. Y hoy ahí están. Y al menos que uno sepa que esto sucedió, o que sea un experto y que con una lupa pueda ir a examinar. No se sabe. El Señor es el restaurador por excelencia. Amén. Y no importa hasta dónde hemos caído. Como no importó hasta dónde había caído Judá en aquel tiempo. Él actuó con misericordia, dejándoles un remanente, dándoles la oportunidad para regresar a Él. Y hoy nosotros, por medio de la misericordia expresada en la cruz del Calvario, tenemos esa oportunidad de confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos. Señor, estamos por entrar en detalle al estudio de este libro que expresa el sufrimiento de tu pueblo, sufrimiento que tú les enviaste como castigo, pero que a la vez les provee la oportunidad para regresar a ti. Sabemos, Padre, que nosotros también atravesamos por situaciones similares, quizás no tan intensas como las de ellos, pero sí situaciones que nos afligen y que muchas veces es que nosotros mismos las hemos causado. Padre, si hay algo que ahora está interrumpiendo nuestra comunión contigo, te ruego que cada corazón, con sinceridad delante de ti, lo confiese. Y así esa restauración pueda ser realizada. Obviamente para felicidad de la persona misma, pero por sobre todo para la gloria de tu nombre y la expansión de tu obra en cada iglesia aquí representada. En el nombre de Cristo. Amén.